Alaska no es solo el estado más grande de Estados Unidos. Es uno de los últimos lugares del planeta donde la naturaleza todavía impone sus propias reglas. Aquí existen montañas que crean su propio clima, glaciares que avanzan y retroceden como si el paisaje estuviera vivo, y regiones tan remotas que los osos superan en número a las personas. Pero para entender por qué Alaska funciona de esta manera, primero hay que mirar este lugar desde una perspectiva completamente diferente. Para entender Alaska, primero hay que mirar sus cifras básicas. Porque en este lugar los números por sí solos ya cuentan una historia difícil de imaginar. Alaska cubre más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie tan grande que podría contener varios de los estados más extensos de Estados Unidos al mismo tiempo. Sin embargo, en todo ese territorio viven apenas unas 730.000 personas. Eso significa que gran parte de este paisaje permanece prácticamente intacto. Pero lo más sorprendente no es solo su tamaño, es cómo está construido el territorio. Gran parte de Alaska está formada por cordilleras abruptas. Glaciares gigantescos, tundra helada y vastas zonas de permafrost. Donde el suelo permanece congelado durante miles de años. En muchas regiones construir carreteras simplemente no es posible. De hecho, más del 80% de las comunidades del estado no están conectadas por carretera. Para llegar a muchos pueblos, la única opción es el avión, el barco o, durante el invierno, rutas improvisadas sobre ríos congelados. Por eso Alaska ha desarrollado una de las culturas de aviación más particulares del mundo. Pequeñas avionetas aterrizan sobre playas, lagos helados o pistas de grava en medio de la nada, transportando desde alimentos hasta correo y suministros médicos. Pero el aislamiento no es el único extremo que define este territorio. El clima también juega un papel fundamental. En el interior del estado, los inviernos pueden descender por debajo de menos 50 grados Celsius. Mientras que en verano, algunas zonas superan los 30 grados. A esto se suma otro fenómeno que cambia completamente la vida aquí: la luz. En el norte de Alaska, durante el verano el sol puede permanecer más de 2 meses sin ocultarse, mientras que en invierno ocurre lo contrario: semanas enteras de oscuridad casi total. Y es precisamente esta combinación de escala, aislamiento y extremos naturales lo que empieza a revelar por qué Alaska funciona de una forma tan distinta al resto del mundo. Si todas estas cifras y extremos parecen difíciles de imaginar, es porque Alaska funciona bajo una regla muy diferente a la de la mayoría de lugares del planeta. Aquí, la naturaleza siempre tiene la última palabra. En muchas regiones del mundo, las ciudades transforman el paisaje. Las carreteras atraviesan montañas, los ríos se desvían y los territorios se reorganizan para adaptarse a la vida humana. Pero en Alaska ocurre exactamente lo contrario.
Son las personas las que deben adaptarse constantemente a un entorno que cambia sin previo aviso. Los glaciares avanzan y retroceden moldeando valles enteros. Los ríos alteran sus cauces con cada deshielo. Las montañas generan sus propios sistemas meteorológicos, capaces de transformar un día tranquilo en una tormenta en cuestión de horas. Incluso las rutas de transporte dependen del clima, de las mareas o del estado del hielo. Por eso, muchas comunidades se construyen en lugares donde el terreno lo permite, no necesariamente donde sería más conveniente. Y esta dinámica ha dado forma a una relación muy particular entre el paisaje y quienes viven aquí. En Alaska, el territorio no es solo un escenario. Es la fuerza que determina cómo se viaja, dónde se construye y, en muchos casos, incluso cómo se sobrevive. Y cuando se empieza a mirar el estado desde esa perspectiva, cada uno de sus paisajes revela algo mucho más profundo que simple belleza natural. Uno de los lugares donde esta relación entre naturaleza y tiempo se vuelve más evidente es Glacier Bay. Este vasto parque nacional, situado en la costa sudeste de Alaska, es uno de los pocos lugares del planeta donde se puede observar cómo un paisaje entero cambia ante nuestros propios ojos. Hace apenas unos pocos siglos, todo este lugar estaba completamente cubierto por una inmensa masa de hielo. Un solo glaciar ocupaba la bahía entera, extendiéndose más de 100 kilómetros desde las montañas hasta el océano. No existían los fiordos, ni las islas, ni los canales que hoy atraviesan esta región. Pero con el paso del tiempo, ese gigantesco glaciar comenzó a retirarse. Y lo hizo a una velocidad sorprendente. En poco más de 250 años, el hielo retrocedió más de 100 kilómetros, dejando al descubierto un paisaje completamente nuevo. Valles profundos, paredes de roca verticales y estrechos fiordos, donde ahora navegan barcos y kayaks. Es un ejemplo extraordinario de cómo la Tierra puede reorganizarse en un periodo relativamente corto. Pero lo que realmente hace especial a Glacier Bay no es solo lo que se ve, es lo que se escucha. A lo largo de la bahía, enormes glaciares aún avanzan lentamente hacia el mar. Estas masas de hielo, que pueden tener cientos de metros de espesor, terminan abruptamente en el agua formando lo que se conoce como glaciares de marea. Y cuando partes de ese hielo se desprenden, el sonido puede resonar por kilómetros. Primero aparece un crujido profundo, como si el hielo estuviera respirando. Después, una fractura repentina rompe el silencio, seguida por el estruendo de enormes bloques cayendo al mar. Este proceso, conocido como desprendimiento glaciar, es uno de los fenómenos naturales más impresionantes que pueden observarse en Alaska. Cada caída de hielo no solo transforma el frente del glaciar, sino también el paisaje que lo rodea. Las nuevas paredes de roca quedan expuestas, las corrientes marinas cambian y, poco a poco, la vida comienza a colonizar estos territorios recién liberados del hielo. Primero aparecen algas y líquenes sobre la roca desnuda.
Después, pequeños arbustos comienzan a crecer. Con el paso de las décadas, esos espacios terminan convirtiéndose en bosques jóvenes. Es la evolución de un ecosistema completa, desarrollándose ante nuestros ojos. Por eso Glacier Bay no es solo un lugar espectacular. Es también un laboratorio natural donde se puede observar cómo la geología, el clima y la vida interactúan constantemente. Y cuando uno contempla la inmensidad de sus fiordos, rodeados por montañas cubiertas de hielo que se elevan directamente desde el mar, resulta fácil entender que aquí el paisaje no está terminado. Sigue cambiando, y continuará haciéndolo durante siglos. Pero Alaska no es solo hielo, montañas y paisajes remotos. En medio de esta inmensidad también existen pequeñas comunidades que han aprendido a convivir con un territorio que sigue funcionando bajo sus propias reglas. Uno de los lugares donde esta relación entre naturaleza y cultura se vuelve especialmente visible es Sitka. Ubicada en la costa sudeste del estado, frente al Océano Pacífico, Sitka parece surgir directamente del paisaje. Bosques densos rodean la ciudad por todos lados, mientras que pequeñas islas y canales marinos forman una compleja red de agua y tierra. Durante miles de años, esta región fue hogar del pueblo Tlingit, una de las culturas indígenas más influyentes del sudeste de Alaska. Su relación con el territorio siempre estuvo profundamente ligada al mar, a los bosques y a los ciclos naturales que definen esta costa. Hoy todavía es posible ver parte de esa herencia en los tótems tallados, en las tradiciones de pesca y en las historias que han pasado de generación en generación. Pero la historia de Sitka también está marcada por otro capítulo inesperado. En el siglo XVIII, exploradores rusos llegaron a esta costa y establecieron aquí la capital de lo que entonces se conocía como la América rusa. Durante décadas, Sitka fue un centro estratégico para el comercio de pieles en el Pacífico Norte. Ese pasado aún se refleja en la arquitectura y en algunos edificios históricos que permanecen en la ciudad. Esta mezcla de influencias indígenas, rusas y estadounidenses convierte a Sitka en uno de los lugares culturalmente más singulares de Alaska. Pero más allá de su historia, la geografía también juega un papel fundamental. Muy cerca de la ciudad se eleva el monte Edgecumbe, un volcán que domina el horizonte con su forma perfectamente cónica. Aunque permanece inactivo desde hace siglos, su presencia recuerda que estas tierras también están moldeadas por fuerzas geológicas profundas. Al mismo tiempo, las aguas que rodean Sitka forman uno de los ecosistemas marinos más ricos de la región. Aquí es común observar nutrias marinas flotando entre las olas. Focas descansando en las rocas y ballenas migrando a lo largo de la costa.
Es un lugar donde la vida humana y la vida salvaje comparten el mismo espacio de una manera sorprendentemente cercana. Y mientras la costa continúa extendiéndose hacia el sur, el paisaje comienza a transformarse una vez más, dando paso a una región donde los bosques lluviosos y la lluvia constante definen casi cada aspecto del entorno. Uno de los lugares donde este cambio se vuelve más evidente es Ketchikan, una pequeña ciudad situada en la entrada del famoso Inside Passage, una compleja red de canales y fiordos protegidos que recorren cientos de kilómetros a lo largo de la costa. Esta región forma parte de uno de los ecosistemas más particulares de Norteamérica, el bosque lluvioso templado del Pacífico. Aquí las precipitaciones superan fácilmente los 3.000 milímetros al año, creando un entorno donde enormes cedros, abetos y cicutas crecen densamente sobre un suelo siempre húmedo. Esta abundancia de agua también sostiene uno de los fenómenos naturales más importantes del estado: las migraciones de salmón. Cada año, millones de estos peces regresan desde el océano hasta los mismos ríos donde nacieron. Durante el pico de la temporada, el agua parece moverse por sí sola, llena de peces luchando contra la corriente. Ketchikan también es conocida por albergar una de las mayores colecciones de tótems tradicionales del mundo. Estas esculturas de madera no son simples decoraciones. Cada una representa historias familiares, mitos ancestrales y símbolos culturales de los pueblos Tlingit, Haida y Tsimshian, que han habitado esta región durante siglos. Muy cerca de aquí comienza una de las zonas más hipnóticas de toda la costa: Misty Fjords. Este lugar no es un fiordo clásico tallado por un solo glaciar, sino un laberinto de entradas marinas estrechas, paredes verticales y cascadas que caen desde alturas imposibles. En algunos puntos, los acantilados se elevan casi 1.000 metros directamente desde el agua, creando la sensación de que el bosque cuelga sobre la roca. La niebla constante forma parte del sistema natural del lugar. El aire húmedo del Pacífico choca con las montañas, se enfría rápidamente y se transforma en nubes bajas que se deslizan entre los canales. Por eso el paisaje puede cambiar completamente en cuestión de minutos. Un momento la vista se abre hacia montañas lejanas, y al siguiente todo queda envuelto en silencio, con paredes de roca desapareciendo entre la niebla. Desde este paisaje húmedo y cubierto de bosques, el recorrido continúa hacia el norte, donde la historia humana empieza a dejar una huella más visible en el territorio. Uno de los ejemplos más claros es Skagway, una pequeña ciudad que desempeñó un papel crucial durante uno de los episodios más intensos de la historia del norte: la fiebre del oro del Klondike. A finales del siglo XIX, decenas de miles de buscadores de fortuna llegaron hasta este punto con la esperanza de atravesar las montañas y alcanzar los yacimientos de oro del Yukon. El problema era el terreno. Las rutas que partían desde Skagway hacia el interior, como el Chilkoot Pass o el White Pass, atravesaban montañas escarpadas, nieve constante y condiciones extremas que muchos no lograban superar. Sin embargo, la necesidad de cruzar estas montañas dio lugar a uno de los proyectos de ingeniería más impresionantes de la época: el ferrocarril White Pass y Yukon Route. Esta línea ferroviaria, construida a comienzos del siglo XX, asciende desde el nivel del mar hasta más de 900 metros de altitud, siguiendo curvas imposibles a lo largo de acantilados y desfiladeros. Hoy en día sigue siendo una de las rutas ferroviarias más espectaculares del continente.
Más al oeste, el paisaje vuelve a cambiar radicalmente al llegar a Valdez, una ciudad situada al final de un profundo fiordo rodeado de montañas escarpadas. Este entorno convierte a Valdez en uno de los lugares con mayor acumulación de nieve de Norteamérica. Durante el invierno, algunas temporadas pueden superar los 7 metros de nieve. Esta enorme cantidad de precipitación es la responsable de los innumerables cascadas, glaciares y rutas de avalanchas que atraviesan las montañas cercanas. Pero Valdez también ocupa un lugar importante en la economía moderna de Alaska. Aquí termina el oleoducto Trans-Alaska, una infraestructura que transporta petróleo desde los yacimientos del norte del estado hasta este puerto del Pacífico. Esto crea un contraste poco habitual. Un pequeño pueblo rodeado de naturaleza salvaje que también funciona como uno de los principales centros energéticos de la región. Muy cerca de esta zona aparece una de las historias visuales más impactantes del estado: el Columbia Glacier, uno de los glaciares de marea más grandes de Alaska. Durante décadas fue una enorme pared de hielo que ocupaba gran parte del fiordo, pero en tiempos recientes ha retrocedido de forma dramática, dejando una extensión de agua llena de icebergs flotando lentamente hacia el océano. Aquí el paisaje cambia constantemente. Bloques de hielo del tamaño de edificios se desprenden del frente glaciar, giran sobre sí mismos y quedan flotando como si fueran pequeñas islas recién formadas. Este proceso no es aleatorio. Cuando el glaciar pierde estabilidad en su base, el hielo comienza a fracturarse con mayor rapidez, acelerando su retirada. El resultado es un paisaje en transición continua. Siguiendo la costa hacia el sur, el viaje alcanza otro punto clave del ecosistema marino de Alaska: Seward. Situada en la entrada de Resurrection Bay, esta ciudad se encuentra cerca de uno de los sistemas oceánicos más productivos del Pacífico Norte. Las profundidades de la bahía permiten que aguas frías y ricas en nutrientes asciendan hacia la superficie, creando un entorno ideal para una gran variedad de especies marinas. Durante el verano, no es raro observar ballenas jorobadas. Orcas y leones marinos alimentándose en estas aguas. Este fenómeno forma parte de una compleja cadena alimentaria, donde pequeños peces, plancton y corrientes oceánicas sostienen a algunos de los animales más grandes del planeta. Un poco más al oeste se extiende la península de Kenai, una región que muchos describen como una versión condensada de todo Alaska. Aquí aparecen montañas cubiertas de nieve, densos bosques boreales ríos glaciares y fiordos que penetran profundamente en la costa.
Los ríos de la región son famosos por sus enormes corridas de salmón, que cada verano atraen a águilas, osos negros y pescadores por igual. Finalmente el recorrido llega a Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. A primera vista podría parecer un centro urbano convencional, pero su ubicación lo convierte en algo muy distinto. Anchorage se encuentra entre el Cook Inlet y la cordillera Chugach, una enorme barrera de montañas que se eleva abruptamente detrás de la ciudad. Esta proximidad entre naturaleza y urbanización produce escenas poco habituales. No es extraño ver alces caminando por barrios residenciales, águilas posadas en farolas o incluso belugas nadando cerca de la costa. Y a pocos kilómetros de la ciudad aparece otro fenómeno sorprendente: Turnagain Arm, un brazo de mar donde las mareas pueden generar una ola que avanza río arriba, empujando el agua en dirección contraria. Más hacia el interior, los paisajes glaciares vuelven a dominar el territorio. El glaciar Matanuska, accesible desde carretera, muestra grietas azules profundas y capas de hielo acumuladas durante siglos. Este contraste resume perfectamente la esencia de Alaska. Incluso en su ciudad más grande, la naturaleza sigue estando a solo unos minutos de distancia. Y cuando se observa todo este recorrido en conjunto, una cosa queda clara. En Alaska el paisaje nunca es solo un fondo. Es el protagonista de toda la historia. Pero hay un lugar en Alaska donde todos estos sistemas naturales, ríos, océanos, estaciones y animales, convergen en un mismo punto de una manera casi perfecta. Ese lugar es Brooks Falls, dentro del remoto Parque Nacional Katmai. Cada verano ocurre aquí uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del planeta. Millones de salmones rojos del Pacífico regresan desde el océano hasta los mismos ríos donde nacieron. Después de pasar años creciendo en el mar abierto, estos peces comienzan una migración de cientos de kilómetros hacia el interior de Alaska. Lo sorprendente es la precisión del proceso. Guiados por señales químicas y por una memoria biológica que aún no se comprende del todo, los salmones encuentran exactamente el mismo río, e incluso el mismo tramo de agua donde comenzaron su vida. Pero antes de alcanzar los lagos donde depositarán sus huevos, deben superar un obstáculo inevitable: las cascadas de Brooks Falls. Aquí el río se estrecha y el agua cae varios metros, formando un salto natural que los peces deben atravesar. Para continuar su viaje, los salmones no tienen otra opción que saltar contra la corriente. Una y otra vez, decenas de miles de peces intentan superar la cascada al mismo tiempo, impulsándose con toda su fuerza fuera del agua, mientras la corriente intenta arrastrarlos hacia atrás. Y ese movimiento constante transforma el río en algo casi hipnótico. Desde cierta distancia, la superficie parece hervir, pero este fenómeno también atrae a otros habitantes del ecosistema, porque donde hay abundancia de alimento, los depredadores no tardan en aparecer. A lo largo de las orillas y sobre las rocas cercanas, los osos pardos de Alaska comienzan a reunirse. Durante el verano, decenas de osos llegan hasta este punto del río, atraídos por la migración de los salmones.
Lo que ocurre entonces es una escena que parece sacada de un documental clásico de naturaleza. Los salmones saltan sin descanso, intentando superar la cascada. Y justo en la parte superior del salto, algunos osos esperan inmóviles dentro del agua. A veces basta con un solo movimiento rápido, una pata extendida, un chasquido del agua, y el pez termina atrapado. Pero lo más interesante no es solo la escena en sí, sino el orden que existe dentro de ella. En Brooks Falls, incluso los osos siguen una especie de jerarquía natural. Los individuos más grandes y dominantes ocupan las posiciones más estratégicas, justo en la cima de la cascada, donde las probabilidades de captura son mayores. Los osos más jóvenes o menos experimentados deben conformarse con posiciones río abajo. Y mientras el río continúa su curso hacia los lagos del interior, el viaje por Alaska todavía guarda algunos de los escenarios más imponentes de todo el continente. Después de atravesar fiordos, bosques lluviosos, costas y ríos llenos de vida salvaje, el viaje por Alaska conduce finalmente hacia el interior del estado. Y allí se encuentra uno de los paisajes más imponentes de todo el continente. Denali. Con 6.190 metros de altura, esta montaña es la más alta de Norteamérica y domina el horizonte del vasto Parque Nacional Denali, un territorio que se extiende por más de 24.000 kilómetros cuadrados. Pero lo que hace realmente extraordinaria a esta montaña no es solo su altura, es su escala. Denali se eleva de forma abrupta desde una base relativamente baja, lo que significa que su ascenso vertical real es una de las mayores del planeta. Desde ciertos puntos del parque, la montaña parece surgir directamente de la tundra, elevándose kilómetros hacia el cielo sin transición. Sin embargo, hay algo curioso sobre esta enorme cumbre. A pesar de su tamaño, no siempre es visible. Debido a su enorme altura, Denali genera sus propios sistemas meteorológicos. Las corrientes de aire frío que descienden desde la cima interactúan con el aire más cálido de las llanuras, formando nubes que a menudo cubren la montaña por completo. En algunos días, el cielo puede parecer despejado en todo el parque, mientras la cima permanece oculta detrás de una masa de nubes. Por eso, ver Denali completamente despejado es considerado casi un privilegio. Pero la montaña no es el único elemento que define este paisaje. Alrededor de su base se extiende un ecosistema de tundra subártica, donde los árboles desaparecen gradualmente y el terreno se convierte en una mezcla de musgos, líquenes, arbustos bajos y vastas llanuras abiertas. Este entorno puede parecer vacío a primera vista, pero en realidad alberga una gran variedad de vida salvaje. Aquí es posible observar caribúes, desplazándose en pequeños grupos a través de la tundra. Lobos patrullando territorios enormes
y osos grizzly excavando la tierra en busca de raíces y pequeños roedores. Muchas de estas especies siguen patrones migratorios y de comportamiento que han cambiado muy poco durante siglos. Y una de las razones por las que este equilibrio natural se mantiene es la forma en que el parque ha sido diseñado. A diferencia de muchos otros destinos turísticos, Denali tiene solo una carretera principal y gran parte de ella está restringida al tráfico privado. Esto limita la presencia humana y permite que los animales se muevan libremente por el territorio. El resultado es un paisaje que todavía funciona de una forma sorprendentemente natural. En algunos momentos del día, cuando la luz atraviesa las llanuras abiertas y la silueta de Denali aparece sobre el horizonte, el paisaje adquiere una escala difícil de describir. Todo parece más grande. Las distancias se vuelven inmensas y la montaña domina el entorno como si fuera el centro de todo el sistema. En un territorio tan vasto como Alaska, incluso los paisajes más impresionantes pueden parecer lejanos. Pero en Denali ocurre lo contrario. Aquí la sensación es clara. La naturaleza no solo es poderosa, es absolutamente monumental. Más allá de las montañas de Denali, el paisaje de Alaska comienza a cambiar una vez más. Los bosques se vuelven más escasos, las distancias parecen ampliarse y la presencia humana se vuelve cada vez más rara. Es aquí donde aparece una de las rutas más aisladas de todo Norteamérica, la Dalton Highway. Esta carretera se extiende por más de 660 kilómetros, atravesando algunos de los territorios más remotos del estado. Fue construida originalmente para apoyar la operación del oleoducto Trans-Alaska, conectando los campos petrolíferos del Ártico con las infraestructuras del sur. Pero fuera de esa función industrial, la Dalton Highway representa algo muy distinto. Un corredor que atraviesa el corazón salvaje del norte de Alaska. A lo largo de gran parte de su recorrido, no existen ciudades, estaciones de servicio, ni señales de civilización. Durante cientos de kilómetros, el camino serpentea entre colinas abiertas, ríos helados y extensiones interminables de tundra. Uno de los puntos más impresionantes de esta ruta es el cruce de la cordillera Brooks, una cadena montañosa que se extiende más de 1000 kilómetros a lo largo del norte del estado. Estas montañas marcan una frontera natural entre dos mundos. Al sur, los bosques boreales dominan el paisaje. Al norte, el terreno cambia abruptamente hacia la tundra ártica, una vasta extensión de suelo congelado donde los árboles ya no pueden crecer. Aquí el viento sopla sin obstáculos a través de las llanuras abiertas, y las temperaturas invernales pueden descender por debajo de menos 50 grados Celsius. Las tormentas de nieve pueden aparecer sin previo aviso, cubriendo la carretera en cuestión de horas. Y aún así, incluso en este entorno aparentemente inhóspito, la vida continúa. Cada año, enormes manadas de caribú atraviesan esta región durante sus migraciones estacionales. Miles de animales se desplazan a través de la tundra, siguiendo rutas que han existido durante generaciones, cruzando ríos, colinas y pasos montañosos, mientras se desplazan entre sus áreas de alimentación y reproducción. Desde el aire, estas migraciones forman largas líneas en movimiento que se extienden por kilómetros a través del paisaje. Es uno de los últimos grandes movimientos migratorios de mamíferos que todavía ocurren de forma completamente natural en el planeta. Y en medio de este escenario, la Dalton Highway
continúa avanzando hacia el norte como una delgada línea de grava que parece perderse en el horizonte. Conducir por esta carretera produce una sensación difícil de encontrar en otros lugares. Las montañas quedan atrás, los árboles desaparecen, el cielo se abre sobre una llanura inmensa, y durante largos tramos del recorrido, el único sonido que acompaña al viajero es el del viento moviéndose sobre la tundra. En un estado famoso por sus paisajes salvajes, la Dalton Highway representa algo aún más extremo. Un territorio donde la distancia, el clima y el silencio se combinan para crear una sensación muy particular. La sensación de haber llegado al verdadero límite del mundo habitado. Alaska no funciona como la mayoría de los lugares del mundo. Aquí, el territorio sigue operando bajo reglas mucho más antiguas. Los glaciares continúan moldeando valles y fiordos, avanzando y retrocediendo lentamente a lo largo de los siglos. Los ríos transportan nutrientes desde las montañas hasta el océano, conectando ecosistemas que dependen unos de otros. Los animales siguen rutas migratorias que existen desde mucho antes de que aparecieran las primeras ciudades, y las personas que viven aquí han aprendido que el paisaje no puede controlarse del todo. En Alaska, la adaptación no es una opción, es una necesidad. Las comunidades se construyen donde el terreno lo permite. Las rutas de transporte dependen del clima. Y la vida cotidiana siempre está influenciada por la geografía que rodea cada lugar. Por eso Alaska no se entiende simplemente observando sus mapas o sus cifras. Hay que recorrer sus costas, cruzar sus montañas y sentir la escala de sus paisajes para comprender realmente lo que representa. Porque este estado no es solo una región remota del planeta. Es uno de los últimos lugares donde los sistemas naturales todavía funcionan con muy poca intervención humana. Un territorio donde el tiempo geológico, los ciclos animales y las estaciones siguen marcando el ritmo de todo lo que ocurre. Y cuando se observa Alaska desde esa perspectiva, resulta evidente que no es solo un destino impresionante. Es un recordatorio de cómo funciona el mundo cuando la naturaleza aún mantiene el control. Porque en Alaska la naturaleza no es simplemente un paisaje. Es la fuerza que define todo lo que existe aquí.